Las llaves del poder, llave de la palabra. La mayoría de la gente supone que David es el autor de todos los salmos, pero eso no es cierto. Él los recopiló, aunque es autor de muchos de ellos. Pero estos himnos tienen diversos orígenes. Ahora bien, lo que conocemos como el Salterio contiene los salmos escritos directamente por el piadoso rey, y de allí tomaremos esta lección. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Qué petición tan precisa hace aquí el salmista a Dios: colocar un soldado armado en su boca, como si sus labios fueran abrazaderas en la puerta de una ciudad. Es una metáfora muy hermosa e interesante. Siguiéndole la onda al rey, podemos afirmar que, si la boca es una puerta, debe tener alguna llave. Por lo tanto, vamos a ensartar en el llavero una pieza más, y no intrascendente, sino crucial, la llave de la palabra. La palabra de Dios. Para entrar en materia, revisaremos el famoso episodio de la tentación de Jesús. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3-4. Hay un pan físico, un alimento material que Dios nos provee, pero hay otro pan para el espíritu, que es la palabra de Dios y que sale de su propia boca. Veamos en qué manera la palabra de Dios es una puerta infinita con 3 formas de manifestación. La palabra hablada en la creación. Todo lo que existe fue creado por Dios, de su palabra. Él, absolutamente otro, no pensó las cosas, ni las hizo. Dijo que fueran y en efecto fueron, por lo que Él dijo. Una inspección al proceso creador ratifica lo aseverado. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Génesis 1:3. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y el conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, y que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Y dijo Dios: que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Y dijo Dios: que rebosen los seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. He aquí una grandiosa demostración de cómo todo lo que ha sido creado lo fue precisamente por órdenes orales, mediante grandes confesiones que surgieron de la boca misma de Dios. Vamos a la culminación del proyecto divino. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Versículo 26. Toda la creación depende, pues, de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, de la palabra que sale de la boca del 3 veces santo. La palabra de Dios produce la creación. La palabra escrita. Hay una palabra hablada en la creación, pero también en la palabra escrita en la Biblia. Resulta pertinente la precisión que hace el apóstol Pedro. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. Sorprende escuchar a teólogos, tanto protestantes como católicos, afirmar que la Biblia es palabra de Dios parcialmente, y parcialmente no lo es. Lo que aquí aclara Pedro es que los escritores bíblicos solo se sentaron al computador a teclear lo que el Espíritu Santo les dictaba. Todo lo que ha llegado hasta nosotros es lo que ellos redactaron bajo la inspiración del divino autor. La teología moderna, conocida también como teología liberal, hoy ya un poco desactualizada, ha traído muchas bendiciones y no pocos inconvenientes. En el terreno evangélico, Rudolf Bultmann se aventuró a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. ¿Y cómo averiguar cuál es la parte que sí y cuál la que no? El lúcido Karl Barth, estrella de la neoortodoxia, soltó en alguna de sus conferencias la perla de que la Biblia no es palabra de Dios, pero llega a ser palabra de Dios. ¿Qué dice la Iglesia Integral? Que la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero para poder entenderla debe mirarse en 4 contextos: literal, histórico, simbólico y virtual. El complemento
de tales análisis ofrecerá un cuadro completo, porque la Biblia es la palabra de Dios por escrito. Dicho de otra manera, Dios es el autor de la Biblia. La palabra humanada. Uno de los grandes énfasis del reformador Martín Lutero es este: así como hay la palabra hablada en la creación, hay la palabra escrita en la Biblia y la palabra encarnada en Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:1-3. Verbo en el griego, logos, quiere decir palabra en acción. Si se compara Juan 1 con Génesis 1, se hallarán en perfecto acuerdo. Todo fue creado por el Verbo, por la palabra en acción. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 4. Los astrofísicos han descubierto que la luz es el origen de todo cuanto existe. Eureka. El astrofísico Juan afirmó hace 2 milenios que la palabra originó la luz y que la luz es la vida. Cuando dice que en esa palabra estaba la vida y que la vida era la luz, revela que todo fue creado por la palabra que salía de la boca de Dios. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Aquel Verbo, aquel Logos, aquella palabra en acción que creó todas las cosas que existen, según el Génesis, se hizo carne, encarnó, fue un hombre como tú y como yo, un misterio conmovedor. Conclusión: Jesucristo es la palabra de Dios hablada en la creación y escrita en la Biblia, convertida en un hombre como nosotros. Los efectos de la palabra. El autor del Salterio vuelve una vez más en nuestra ayuda con su precisión. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33:6. El versículo habla de la creación, pero contiene un elemento digno de considerar. Menciona palabra y aliento. Siempre que una persona habla, arroja aliento de su boca. La palabra y el soplo de la boca van juntos, son inseparables. Haríamos bien en observar que la palabra soplo tiene en la Biblia connotación de espíritu. Si fuéramos a atenernos a tal interpretación, observaríamos esto. Siempre que Dios habla, salen de su boca su palabra, que es el Hijo, y su soplo o aliento, que es el Espíritu. El Verbo y el Espíritu actúan juntos. Nunca se debe separar la palabra del Espíritu Santo, como algunos pretenden locamente. Efectos de la palabra. Una rápida revisión a conocidas porciones bíblicas nos permitirá conclusiones correctas. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Salmo 107:20. La palabra de sanidad da sanidad y prolonga la existencia. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Literalmente la palabra es espíritu y es vida. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Juan 15:3. La palabra da limpieza. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. La palabra ofrece respuesta a la oración. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La palabra santifica porque la palabra es verdad. Dios entrega al hombre la palabra. En el proceso de la creación observamos algo relevante. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les ponía. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Génesis 2:19. Dios no les pone nombre a las criaturas, sino que delega en Adán el hacerla. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Versículo 20. Adán nomina a las criaturas que lo rodean por el poder de la palabra. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, recibe de su creador el uso de esta llave del reino. Ningún animal tiene la palabra. Los loros hablan, pero solo repiten. Las grabadoras repiten también solamente. Solamente el hombre plasma lo que piensa en palabras que salen de su boca con su aliento. Transformar las ideas en palabras es potestativo del ser humano sobre todas las criaturas. La ciencia ha tratado de corregirle la plana a las Sagradas Escrituras y casi siempre terminó dándoles razón.
Por ejemplo, los estructuralistas, principalmente Ferdinand de Saussure y Levi Strauss, en su análisis sobre el desarrollo de la sociedad humana, llegaron a la conclusión de que todo depende de la forma de hablar. Los clanes se formaron por las lenguas, las comunidades están aglutinadas por el habla, una comprobación científica de las Sagradas Escrituras. El hombre es lo que dice y logra lo que dice. He aquí una llave que abre con palabras las realizaciones humanas. Todo lo que el hombre ha hablado es lo que el hombre ha obrado y logrado. La llave de la palabra ha abierto las puertas de la civilización y de la destrucción. Dios le entregó al hombre el poder de la palabra. ¿Cómo se ha utilizado? Hay solamente dos maneras de accionar esta llave, bendición o maldición. No se le pueden dar vueltas a esto. Todo lo que el hombre dice lo bendice o lo maldice. La lingüística, principalmente la semántica, son instrumentos valiosos en el análisis de las escrituras, de las Sagradas Escrituras. El origen y significado de las palabras es básico en el estudio de la Biblia, pues ella está formada de palabras, por algo la llamamos la palabra. En realidad, el vocablo bendecir es compuesto. En el castellano primitivo se decía directamente bien decir, decir bien. Ordinariamente entendemos maldecir como anatema o condenación, pero no es exclusivamente eso. Maldecir, palabra compuesta, es decir mal. Desde los tiempos primitivos el Señor viene hablando de este asunto. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 11:26. ¿Hacia qué lado abrir la puerta de la palabra? Nosotros escogemos libremente, hacia las tinieblas o hacia la luz, hacia la bendición o hacia la maldición. No hay más alternativas. Tenemos dos maneras de usar esta llave, por la positiva o por la negativa. Los literarios sabios tocan estos asuntos, así sea por mera intuición. Hamlet, en el drama de Shakespeare, tras analizar la tragedia del hombre en su famoso monólogo, exclama: ser o no ser, ese es el dilema. Y la conclusión a la que este personaje llega es: la historia del hombre, con todos sus problemas, todas sus angustias y todas sus luchas, se circunscribe a palabras, palabras, palabras. Hay quienes dicen, derrochando necedad, que las palabras se las lleva el viento. Mentira, la palabra no se las lleva el viento, sino que después de que salen de tu boca con tu aliento, producen efectos reales y prácticos de carácter irremediable. En Colombia, por ejemplo, nadie olvida el 9 de abril de 1948. Aquel día, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un psicópata armado de un micrófono incendió el país con el poder de la palabra. Las obras de la lengua. El agudo Salomón hace una como ecografía de las malignas obras de la lengua. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Proverbios 10:6. Violencia verbal. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio rezongón va camino al desastre. Necedad es rezongar y solo se rezonga con la lengua. Plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Vacío interior, un corazón sin valor. Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. La falta de entendimiento tiene que ver con el habla. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Perversidad simplemente. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Cuando se dice ciudad hay que entender también nación. Los rectos, cuando bendicen o dicen bien, engrandecen a su país, y los impíos lo transforman y lo trastornan con sus malas palabras. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. La lengua es una espada para herir. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. La mentira, el principal estrago de la lengua. El refrenar su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13:3. Ruina, retribución de los que hablan con ligereza. De la boca del necio brota arrogancia. Los labios del sabio son su propia protección. Proverbios 14:3. Arrogancia, característica del charlatán. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. Lenguas incendiarias que producen conflagración. La lengua de los sabios destina conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Las necedades no se hablan, se escupen. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. La insidia verbal ocasiona depresión. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Bocas como jarros de cerveza que derraman lúpulo letal.
Todas estas pestes están hoy sobre la sociedad, en los hogares, en los trabajos, en las empresas, en los medios de comunicación, en la política, en las iglesias. Pero la moneda verbal tiene otra cara en su juego de contrastes. Salomón la muestra a cada paso. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Proverbios 16:23. La palabra es una llave del reino. ¿Cómo la estamos utilizando? Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se dice popularmente? El poder de la palabra. La palabra de Dios hecha hombre nos ilustra cómo usar la propia llave. Jesús nunca hizo un milagro en silencio, ni por telepatía, ni por control mental. Todos sus milagros se hicieron con el poder de la palabra. El Evangelio de Marcos es muy ilustrativo en esta materia. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Sin embargo, Jesús no entabla ningún diálogo con él, ninguna polémica, ni el más leve asomo de discusión. «Cállate», lo reprendió Jesús, «sal de ese hombre». Como quien dice: no te permito que hables porque tú, espíritu inmundo, utilizas el poder de la palabra para maldecir. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Como resultado obvio, afirmando, la palabra derrota a los demonios. Cuando este espíritu usa el poder de la palabra, Jesús le da la orden de callar, de guardar silencio. El demonio abre con esta llave la puerta de las tinieblas y por lo tanto hay que silenciarlo a toda costa. Avancemos ahora en nuestra lectura de Marcos. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. No dejaba hablar a los demonios porque ellos producen efectos negativos, maldicen, contaminan el ambiente, se oponen a la obra de Dios. Más adelante leemos. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Una lección valiosa. Cuando tienes una necesidad, debes decirle a Dios lo que te pasa con el poder de la palabra. No es pensando, sino hablando, oralmente, no mentalmente. En el cristianismo no hay meditación, sino oración. Solo se medita sobre la palabra. Más que meditación es reflexión. Orar no es meditar, sino hablar. Se llama oración, porque es oral, porque se ejercita con el poder de la palabra. ¿Pero qué más pasó en el campo que nos ocupa? Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Cuando Jesús habla, el hombre queda limpio de la lepra. Ello sucede por el poder de la palabra. Otro conocido episodio nos habla de aquel paralítico que fue introducido ante Jesús mediante una abertura en el techo de la casa. Recordemos, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. Conclusión sencilla: la palabra perdona los pecados. ¿No es maravilloso? Pero sigamos el relato evangélico. A ti te digo, levántate, toma la camilla, vete a tu casa. Otra obvia expresión: la palabra produce sanidad. Un caso más en el mismo texto de Marcos. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. No les enseñaba por señas manuales, sino seguramente con la palabra, pues no habría otra manera de hacerlo. Sigamos la apasionante lectura en Marcos. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sigamos concluyendo con apabullante lógica. La palabra produce obediencia. Leví atiende automáticamente la palabra de Jesús. Disfrutemos un poco más la prosa electrizante de este escritor neotestamentario. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Marcos 3:5. Por el poder de la palabra, la mano anquilosada cobra movimiento, vuelve a ser útil, entra en funciones de nuevo. Nadie discutiría entonces que la palabra produce restauración. El segundo evangelio abunda en ejemplos pertinentes a este tema. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús les habla al viento y al mar con el poder de la palabra, lo mismo que a los hombres. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». ¿Será necesario demostrar que la palabra calma las tempestades? Y no solo las físicas, sino también las psíquicas, la ira, por ejemplo, en una tempestad.
Los creyentes lo pueden hacer. Un gran error que cometemos los cristianos de hoy es no entender que así como Jesús lo hacía, nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué dijo él? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer también. A todos los que hemos declarado, como Simón el pescador de Galilea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él nos ha dado las llaves de su reino, y todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Como ilustración, observemos que el Señor hizo un milagro negativo, uno solo, para mostrarnos el poder de la palabra. El relato está en el mismo libro que venimos examinando. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11, 12, 14. Jesús no manda a traer una hacha para cortar la higuera. Los discípulos lo oyeron dirigirse al árbol con voz clara, con palabras bien audibles. Jesús llega luego a Jerusalén, hace unas vueltas por allá y, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No soy original al informarte que lo que digas te será hecho. Somos muy ligeros en estos temas, nos la pasamos diciendo muchas cosas todos los días de nuestra vida en forma irresponsable y superficial. La llave de la palabra abrirá la puerta al propio deseo del corazón. La gente se pregunta ¿por qué Latinoamérica vive tantas desgracias? Es esta una tierra bajo el juicio de Dios, y ello tiene una explicación sencilla: fue sembrada bajo maldición. Recordemos los orígenes de la Gran Colombia. El vocabulario que utilizaban para tratarse entre sí los distinguidos generales Bolívar y Santander, padres de la patria, era poco edificante. Fueron hombres maldicientes que se insultaban a menudo con palabras de tono grave, hasta el punto de que Bolívar, durante su agonía en San Pedro Alejandrino, le dijo a su escribano: el habernos desacordado con Santander nos ha perdido a todos. El doctor Rafael Núñez pasó, sin romperse ni mancharse, de liberal a conservador, y nos legó la ortopédica Constitución que nos trajo a trancos hasta el umbral del siglo XXI, y que fue necesario transformar en 1991, gracias a Dios. Era tal el odio por este hombre que uno de los antiguos compartidarios, al cambiar el de bandera, dijo esta infamia: hasta la saliva que se le escupiera a Núñez en el rostro se deshonraría. Estos son los creadores del país, los fundadores de nuestra patria. A Murillo Toro, un hombre preocupado por la justicia social, amigo de las clases desfavorecidas, lo calificaron como sucio, ladrón y perro comunista. Ni para qué recordar el caso del general Mosquera, que fuera 2 veces presidente como liberal y 2 como conservador, habiendo sido masón del grado 33, cuando se hallaba en el borde de la muerte, hizo lo que hacen todos los descreídos: tratar de reconciliarse con Dios. Mandó a llamar a un cura para confesarse. ¿Y saben cuál fue el comentario que hizo su archienemigo, el general Posada Gutiérrez? Con tal de que se muera, aunque se salve. Los latinoamericanos de hoy, especialmente los colombianos, somos herederos de todas esas maldiciones transmitidas de generación en generación. Tiene razón Pablo cuando afirma que lo que el hombre recoge es lo mismo que haya sembrado. Esa cizaña, esa maldita mandrágora que plantaron los gestores de esta nación, produjo la cosecha que nosotros estamos recogiendo, porque la palabra tiene poder de creación y de destrucción. El caso del pueblo judío es ejemplarizante. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Mateo 27, 24, 25. Los cristianos tenemos raíz judía y nuestra obligación es amar al pueblo de Israel, pero nadie puede desconocer que la automaldición que hace 2000 años echaron encima los connacionales de Jesús se ha venido cumpliendo durante 20 siglos. Nadie más perseguido de que este pueblo, los guetos, la Inquisición, los progomos, el holocausto nazi,
Tengamos cuidado de no lanzar precipitadas declaraciones maldicientes, porque la palabra es una llave del reino que abre las puertas de las tinieblas y la luz. El hombre es esclavo de la palabra que habla y amo de la palabra que calla. Se ha dicho con razón en su introducción al psicoanálisis, Sigmund Freud señala. Las palabras primitivamente formaban parte de la magia y conservan todavía en la actualidad su antiguo poder. Por medio de la palabra puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevado a la desesperación. Por medio de la palabra transmite al profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras sí el orador a sus oyentes determinando sus juicios y decisiones. Las palabras provocan efectos emotivos y constituyen el medio general y definitivo en la influencia recíproca de los hombres. El control de la lengua. Todo nuestro éxito y todo nuestro fracaso dependen de cómo usemos la lengua. Esa realidad no se puede cambiar. El sabio rey antiguo lo expresó redondamente. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Muerte y vida, no hay términos medios. Todos los días de nuestra existencia sobre la tierra tratemos de convertir lo que por sí mismo puede ser maldición en bendición. Si la situación es delicada y compleja, no maldigamos a las autoridades. El apóstol Pablo ordena orar por ellas. Mejor es pedir, Señor, guía al presidente. Orienta a los gobernantes. Hay compatriotas alzados en armas no por generación espontánea. Desde hace mucho ha habido en estos lares una injusticia social galopante y algunos idealistas de la política se terciaron un fusil al hombro para tratar de cambiar la situación por viva fuerza ante el fracaso de las urnas. Tal vez ahora estén haciendo cosas que a muchos disgustan, pero no los maldigan. Oren pidiendo, Señor, que te conozcan a ti. ¿Y tienes acaso un hijo rebelde? No lo maltrates, no le lances palabras negativas. Ponte de rodillas y declara con tu boca, Señor, cambia a este niño, y el Señor lo hará. Pablo aconsejaba como encareciendo, bendecid y no maldigáis. Jesús ordenó, bendecid a los que os maldicen. Es una técnica tremenda utilizar esta llave correctamente. He aquí la gran enseñanza, bendecir y no maldecir bajo ninguna circunstancia. Claro, no se trata de que no podamos discutir, exponer nuestros criterios, disentir, eso sería absurdo, pero ¿de qué manera lo hacemos? ¿Por la positiva o por la negativa? ¿Como bendición o como maldición? Jesús discrepaba. Pablo discutía, pero ¿cómo lo hacían? Siempre bajo bendición. Muchos dirían, pero ¿cómo controlar la lengua? Santiago ofrece claves para lograrlo eficazmente. Todos fallamos muchos. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta capaz de controlar todo su cuerpo. Santiago 3:2. No se necesita ser muy listo para entender que el que domina la lengua domina todo su ser. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. La boca es el freno del caballo. Nosotros tenemos una parte animal que Pablo llamó la carne. Es como un potro cimarrón que se desboca con facilidad. Se maneja esa bestia indómita con el freno de la lengua. No hay otra manera. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. La vida humana es como una nave, un gran barco que navega por un mar tormentoso, a veces entre arrecifes coralinos o en medio de tifones o enfrentando barcos de tiburones, bandos de tiburones. Sin embargo, con un pequeño timón, la lengua se lleva esa embarcación a puerto seguro. La lengua es el timón de tu nave y tú eres el piloto que la manejas. Sigamos los sucesos observados de Santiago. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿No te has dado cuenta de los efectos que puede producir una simple chispa? Un simple chisme llega a ser la chispa de toda una conflagración. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La lengua maldiciente se alimenta de las llamas infernales. Los neurólogos han descubierto que la persona que habla palabras negativas se enferma, en tanto la que acostumbra a hablar positivamente disfruta de buena salud. El neurólogo Santiago hace 2000 años dijo que la lengua contamina todo el cuerpo. Señala además una triste realidad. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles, bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. En vez de dominar la lengua, dejamos que ella nos domine. Analicemos ahora este contraste. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Quién puede entender esta incongruencia o explicar esa contradicción de que la lengua sirva para bendecir y para maldecir? Casi nadie mide la trascendencia de esta llave del poder. Haríamos bien en concientizarnos de que la Biblia nos enseña en forma que no admita confusión ni incertidumbre, ni discusiones ni disyuntivas. Recibimos lo que decimos y somos lo que decimos. Quizás nos anime en forma compulsiva la solemne advertencia de Jesús. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque con sus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Mateo 12, 36, 37. El juicio tendrá como base nuestras palabras. Lo que hayamos hablado habrá producido lo que hayamos hecho. El Señor no menciona toda palabra corrompida, sino toda palabra ociosa. Cualquier palabra que pronunciemos, por intrascendente que parezca, tiene efectos reales sobre nuestra vida. Creo tener cierta autoridad para hablar de este tema porque durante algunos años a través de la televisión utilicé mal el poder de la palabra. No es cierto que alguna vez incurriera en injurias, rumores infundados o calumnias, y el que diga eso es un grandísimo mentiroso. Yo defendía unas causas legítimas, pero lo hacía con palabras agresivas, exentas de misericordia, y por eso todos los días en mis devociones con corazón sincero le pido al Señor, como lo hace David, como lo hiciera David, que ponga centinela a mis labios y guarde a la puerta de mi boca. Nunca olvidaremos que la segunda persona de la Trinidad es la palabra. Meditemos en eso antes de abrir nuestros labios con esta llave extraordinaria.